bienvenidos a un nuevo programa en foco de pivotes y ex-ante. Vamos a estar conversando hoy día con Álvaro Fischer. ¿Quién es Álvaro Fischer, Toño? Bueno, Álvaro Fischer fue presidente del Consejo Nacional de Innovación, fue también el primer rector de la INACAP y ya a esta altura es un verdadero intelectual, así que vamos a estar hablando de muchos temas muy diversos. Institucionalidad pública, a propósito de nuestra iniciativa Hagámonos Cargo. Empleo público en particular. También economía y qué pasa con el desarrollo de inteligencia e innovación para mejorar nuestra capacidad productiva. Como la innovación también conversa con las competencias comparativas que tenemos en Chile, ventajas como por ejemplo recursos naturales, litio, cobre. ¿Qué más? Y los desafíos de la democracia liberal. Así que como ven, temas muy variados, es una conversación muy entretenida para que no se lo pierdan. Estamos con Álvaro Fischer y estamos partiendo un ciclo electoral donde vienen hoy día los programas de gobierno, los proyectos de país. Vamos a empezar a conocer algunos detalles probablemente en los próximos meses porque todavía están definiendo las candidaturas. Pero queríamos conversar contigo sobre cuáles crees tú que deberían ser los puntos principales que deberían incluirse en estos programas y cuáles son los desafíos a los que tienen que hacerse cargo estos nuevos candidatos. A mí me parece que los candidatos idealmente deberían poner el foco en dos cosas. Un foco más bien de corto plazo, una mirada hacia la coyuntura para poder enfrentar y dar alguna respuesta a los problemas más acuciantes. Bueno, el tema de las pensiones está en teoría encaminado, pero los temas de salud, los temas de seguridad, en fin, la discusión de todos los días siempre es importante y no puede ser dejada de lado por los candidatos. Pero a mí me parece que tiene que haber una mirada más larga, una idea de país, en que se mire hacia el futuro, y ahí creo que hay dos temas fundamentales. Uno es el tema, por supuesto, de la reforma del Estado o una manera de abordar el Estado de tal manera que no sea un ente acromegálico que crezca indefinidamente y no dé los servicios que se esperan de él, y que se está viendo que en muchas partes del mundo, no solamente los casos obvios de Estados Unidos y Argentina, sino que también en Indonesia y en otras partes hay una mirada en Inglaterra, hay una mirada respecto de eso. Y el otro punto de la mirada a largo plazo para mí es recuperar o insistir en la importancia de que para progresar hacia el futuro necesitamos estar instalados en la sociedad del conocimiento y por lo tanto significa relevar la importancia de la ciencia, la tecnología, la innovación como un factor fundamental para ir hacia adelante y que esa sea una especie de norte para hacer que el crecimiento suba, que por lo tanto la recaudación estatal suba y que aquellos problemas a los que se quiere abordar hayan recursos suficientes para hacerlo. Oye, qué importante, Álvaro. Tú mencionaste dos aspectos muy distintos de lo que tenemos que preocuparnos en el largo plazo. Vamos a lo primero. Tú estuviste hace algunas semanas en una actividad de pivote llamada Hagámonos Cargo. Nosotros hemos estado en un ciclo de conversaciones pensando en los desafíos de largo plazo del país, uno de ellos la institucionalidad pública, ¿cierto? Las instituciones del Estado, y nos planteamos desde Pivote el desafío de revalorizar lo público y recuperar su eficacia, pero partiendo también de la base que había una crisis que están enfrentando las instituciones del Estado. ¿Tú compartes esa premisa? ¿Crees que la situación es tan compleja como lo planteamos en esta instancia? Comparto la premisa de que el Estado no está funcionando de la manera que un país moderno o un país que pretende estar moderno o instalado en el siglo XXI tenga. Esa premisa la comparto porque está esta tendencia a tener mucha gente en el Estado, a que sea un lugar para también pagar favores políticos y por lo tanto y para que se planteen cupos de las coaliciones de gobierno que están gobernando. Y entonces eso, por supuesto, le quita la fuerza, digamos, creativa o de sentido país de largo plazo, y está más bien concentrado en toda la disputa política tradicional. Entonces ese es un primer punto muy importante. En segundo lugar, todo el tema reglamentario, la forma en que el Estado se desarrolla sus actividades, la idea de que todo tiene que estar radicado en ministerios y si no están en un ministerio no son. Yo creo mucho en la posibilidad de tener organismos, agencias autónomas. Por ejemplo, la ANID, podría ser autónoma, no lo es. Porque depende del Ministerio de CTCI, pero podría ser autónoma, el Banco Central autónomo, pero podrían haber más cosas autónomas que tengan una forma de gobernarse y una mirada por ese solo hecho de más largo plazo. Esa es otra cosa. Los
lo que mencioné yo en ese programa, como tú bien dices, el tema de los ministerios, que creo que tener muchos ministerios dificulta enormemente la posibilidad de que un presidente los maneje a todos, sea imposible. Esta idea de que tienen las distintas actividades nacionales, de que si no tienen un ministerio, entonces no están representados y nadie les tira pelota, por así decirlo, es falsa, es una falacia, porque mientras más ministerios haya, cada vez, es menos importante cada uno de ellos y tienen menos voz en los consejos de gabinete y etcétera. Entonces, al final no logran el propósito que buscan. O sea, hay muchas cosas, yo comparto esa crítica y creo que hay muchas cosas que hacer al respecto. Ahora, Álvaro, de todas formas, porque cuando uno piensa en los cambios que tienen que hacerse, tú también planteabas, hagámonos cargo de este tema de los silos, de que muchas veces, más allá de que haya más ministerios, no conversan entre ellos, tienen departamentos que hacen el mismo trabajo. También es un tema a resolver, ¿o no? Sí, o sea, especialmente por el hecho de que muchas de las tareas del Estado son obviamente interministeriales, o sea, no es una tarea de un solo ministerio. Entonces se plantean muchas veces estos comités interministeriales. Claro. A los cuales están convocados los ministros, y los ministros no van porque tienen otras cosas que hacer, entonces mandan a personas de otro nivel y de más abajo, y entonces van perdiendo fuerza. Además, la forma en que están destinados los presupuestos, en el presupuesto anual por sí los ministeriales, hace que no haya ningún incentivo a colaborar, porque si no colaboras no cambia en nada, ni tu presupuesto, ni tus metas, ni nada. Entonces no hay ningún incentivo para que los ministerios colaboren entre sí, y por lo tanto lo que ocurre es que esa colaboración no se da, y los ministros entonces se desentienden o no participan con el ímpetu que se necesita, y entonces la cosa no funciona. Entonces, ese es el problema de los silos. Y tú planteas esta idea del centro de gobierno, que hubiera algo que pudiera como tener que conversaran mucho más y que dejaran de tener estos hilos. ¿Cómo podría ser una cosa parecida? Mira, tampoco lo he pensado de manera muy acuciosa, pero, por ejemplo, yo siempre pienso que es muy importante que hay una oficina de gobierno, una oficina central del presidente, una oficina de la presidencia. Esta idea de que el ministro secretario general de la presidencia es un ministro, no tiene por qué ser ministro, que sea un gran jefe de gabinete, o sea, la persona que organiza y que se preocupa de que las instrucciones que el presidente da efectivamente ocurran. Ocurran en nivel de gobierno, no solamente en el intercambio con el legislativo, que es un poder autónomo y por lo tanto tiene su propia dinámica y puede enfrentarse con la presidencia si no está de acuerdo, etcétera. Pero al interior del gobierno, por lo menos uno tendría que tener la aspiración a que las instrucciones, los lineamientos y las prioridades que el presidente ponga, ocurran. Y para eso tiene que tener una persona súper empoderada que desarrolle eso, así como cuando los alcaldes tienen un administrador comunal, por así decirlo. Entonces pienso que eso podría ayudar, eso es una idea que podría ayudar. Álvaro, tú mencionabas al principio que estábamos viviendo como una suerte de hipertrofia institucional, o sea, este Estado que crece en número de funcionarios, en ámbitos que abarcan, programas, pero esto es algo que vemos desde hace mucho tiempo, no es algo de esta administración ni de la anterior. Algunos en estos contextos electorales empiezan a plantear reformas un poquitito rupturistas o radicales, cambiar por completo el sistema. Tú siempre has sido un poco más gradualista, ¿cierto? O desconfiado de estos cambios de paradigmas radicales. ¿Cómo se hace para revertir esta tendencia que pareciera ser a veces imposible? A pesar de que y yo soy gradualista, como dices tú, en el sentido de que las rupturas muy grandes tienen grandes riesgos. A veces se necesitan esas rupturas grandes. Si uno piensa en el caso de Argentina, es muy, Milei no hubiera sido elegido si no es tan rupturista. O sea, se ha elegido por los rupturistas, curiosamente. ¿Por qué? Porque se había ahondado una crisis. Pero yo creo que lo que ha pasado también en el país es que ha habido una discusión muy grande que se empezó a producir a partir de lo que se llamó el otro modelo, ¿se acuerdan? En el libro de 5 personas, entre las cuales estaba Fernando Atria, en el que plantean ellos la idea de que los servicios públicos no deben ser entregados, no deben haber soluciones privadas para los problemas públicos, los problemas públicos se resuelven al interior del... Y entonces eso hace que el Estado, obviamente, primero, genera una gran desconfianza del sector privado. El sector privado son los malos, porque como tienen fines de lucro, lo único que se interesan es en sí mismos, no tienen lo que hacen, no produce beneficios para la sociedad. Esa forma, que por supuesto es una falacia, pero esa forma de pensar, entonces,
acrecentó o profundizó esta idea de que el Estado entonces crece porque ahí se resuelven los problemas. Recuerden que este gobierno en particular prometió en la campaña que desde el Estado se iba a impulsar la economía. O sea, toda esa forma de mirar la sociedad que es desde arriba hacia abajo, no creer que las acciones descentralizadas de agentes diversos, privados, logren el progreso, como sí se observa en muchas partes del mundo, es lo que también está conspirando para que un cambio en el tema estatal se logre. Pero yo siento, desde el punto de vista optimista, es que estamos dándonos cuenta de los problemas que produce un Estado que no funciona y que no entrega las soluciones y que no resuelve los problemas. Bueno, tú mencionabas al principio también el tema de los nuevos ministerios, ¿cierto? Esto que se van creando ministerios cuando hay algún problema, entonces ya creemos el Ministerio de la Mujer, creemos el Ministerio del Deporte, creemos el Ministerio de la Cultura y hoy día con el de Seguridad. Ahora, de todas maneras, estos ministerios responden a urgencias ciudadanas. Entonces, ¿cómo hacerlo para darles la prioridad que merecen estos temas, para también que las personas se sientan que están resolviendo su tema? Quizás más que urgencias, temas que por mucho tiempo se sintieron que al no tener su institución no podían estar nunca en el tapete. Bueno, a ver, por más que los ministerios existan, no van a tener acción importante si quien preside el gobierno no está convencido de que hay que hacerlo. Por lo tanto, más importante de que haya ministerios es la convicción de quienes dirigen el país, que le den la importancia a las temáticas estas sectoriales en que quienes participan en ella andan demandando un ministerio. Pero yo creo que la manera de hacerlo es tener menos ministerios, 10 ministerios. Yo una vez propuse esa cuestión en una reunión de ese tipo del CEP, y que, por supuesto, al interior de algunos de esos ministerios este tipo de temas estén. Pero ¿cuál es la gracia? Es que cuando hay 10 ministerios, todos son relativamente importantes. Entonces ese ministerio puede desarrollar los subtemas con la fuerza que ese ministro tiene, que es mucho mayor que la que tiene el ministro que en teoría es del mismo rango, pero en la práctica no lo tiene. Y como funciona con independencia de los otros ministerios, no tiene la fuerza suficiente para impulsarlo. De acuerdo. Álvaro, hablando de temas, esta vez ya no institucionales, sino económicos, tú señalabas como ciertas verdades instaladas o debates ideológicos que se van dando respecto a cuál tiene que ser el rol del Estado, de la economía. Uno de ellos ha sido que Chile es un país exportador de palos, de piedras y de productos poco sofisticados. ¿Cómo lo ves tú? Porque por el otro lado algunos dicen hay que aprovechar las ventajas comparativas y a eso tenemos que dedicarnos. Yo entiendo que tú tienes un análisis un poquito más sofisticado de ese debate, que a veces se simplifica en exceso. Sí, no, yo creo que los países tienen que aprovechar sus ventajas comparativas. O sea, si nosotros somos un país minero, tenemos que aprovechar esa riqueza y explotarla. Lo que pasa es que para explotar la minería de maneras apropiadas hoy día, tú necesitas mucha tecnología, cada vez más tecnología de diverso tipo. Por lo tanto, si el país no se desarrolla científico-tecnológicamente, no va a estar en condiciones de absorber las tecnologías o de aplicar las tecnologías necesarias para explotar la minería como se requiere. Entonces, eso es muy importante. Y por supuesto, cuando uno hace eso, o sea, desarrolla el esfuerzo científico-tecnológico para aprovechar de mejor manera sus ventajas comparativas, no solamente en los recursos naturales relativos a la minería, puede ser energético, ¿verdad?, el hidrógeno verde o el litio, o puede ser en los frutícolas para poder exportar 3.500 millones de dólares de cereza a China. Hay que hacer muchas cosas tecnológicamente bien armadas. Eso requiere una infraestructura y una capacidad científico-tecnológica que va a empezar a derramar en otras direcciones. Por eso que uno, junto con eso, desarrolla todos estos sistemas de emprendimiento con startups y de otras formas que van haciendo que jóvenes que están motivados, ¿verdad?, que han estado afuera o que acá se han motivado para hacer cosas nuevas, las desarrollen, emprendimientos que pueden tener impacto internacional. Entonces, cuando uno desarrolla los recursos naturales, no es que se quede en una etapa, en un estadio anterior, a mi juicio, de desarrollo, sino que va completándolo producto de que la complejidad que tiene, incluso los desarrollos de recursos naturales hoy día, por las necesidades de, lo que decía yo, de resolver los problemas tecnológicos que están involucrados en ello, los lleva en otras direcciones. Por ejemplo, el litio, sabemos que queremos sacar el litio de una manera que sea distinta del puro proceso de evaporación. No es trivial.
Hay que hacer investigación. Uno quiere estar en la vanguardia o quiere ser un copiador de eso. Entonces yo pienso que si uno desarrolla las ventajas comparativas de los recursos que tiene, pero tiene conciencia de que hay que hacer el esfuerzo por desarrollar la ciencia y la tecnología y la innovación adecuada para ello, entonces eso va a empezar a repercutir con otras cosas y en combinación con el resto del mundo, entonces se incorpora a uno al bagaje más complejo. ¿Pero están conversando tanto estos mundos hoy día? Porque uno ve que efectivamente en Chile hay un ecosistema de la innovación y el emprendimiento bien potente, que ha surgido en los últimos años con fuerza, hay muchos jóvenes armando emprendimiento, hoy día las universidades, la gente quiere armar emprendimiento y no quiere ser empleado en un trabajo. Pero no sé y no tengo la conciencia de si efectivamente están conversando tanto estos sectores productivos que necesitan estas innovaciones con este mundo de la innovación y el emprendimiento que está surgiendo por otro lado. Bueno, esa siempre ha sido una pregunta que la gente se hace. Tradicionalmente hubo mucha dificultad para que estos dos mundos se conversaran. Yo creo que está cambiando. Yo estoy relativamente involucrado en esos temas. Estoy en algunas corporaciones que están justamente en la interfaz entre el mundo de la investigación y las aplicaciones y las implementaciones productivas. Y yo creo que está cambiando por dos razones. Primero, porque las empresas, y yo creo que mucho más desde el mundo de las empresas, se dan cuenta de la necesidad de contar con capacidades de investigación y desarrollar nuevas cosas para poder estar al día. Tanto las empresas grandes, que lo necesitan porque están compitiendo en la frontera del conocimiento, como los startups que quieren hacer cosas distintas. Y yo te diría que hoy día quizás el problema más bien está trasladado a las universidades, que tienen un modo más tradicional de desarrollar su investigación y no han logrado construir la manera de colaborar con la empresa de manera mucho más eficaz. Todavía están los científicos, los investigadores mucho más orientados a publicar papers que a colaborar con. Ahora, yo creo que esas cosas hay que separarlas en dos. Los que están motivados por trabajar en temas aplicados tienen que hacer eso y los que están motivados a hacer investigación más de base tienen que hacer lo otro, porque tratar de hacer de las dos simultáneamente no resulta. Pero yo soy convencido de que está avanzando y en las cosas que yo estoy viendo eso está ocurriendo incipientemente. Algo nuevo. ¿Y ha sido la política pública, la ley de I+D, los esfuerzos que se han hecho a nivel estatal, han influido en algo esto? Han influido porque han mejorado. O sea, piensa tú que Chile tiene un esfuerzo de investigación y desarrollo bajísimo en comparación con el PIB y aún así tiene resultados razonables en su capacidad de investigación. Las empresas están cada día más necesitadas en tener departamentos de investigación o hacerse de tecnologías más modernas afuera, entender las tecnologías, porque no basta con. Tú las puedes traer, pero hay que adaptarlas, hay que entenderlas para saber cómo las adapto a este caso particular de acá. O sea, hay un trabajo que no se puede hacer solamente con una transacción comercial de comprar, digamos, una tecnología, sacarla de un armario, sino que hay un proceso de adaptación que requiere entender. Entonces, eso lleva a que las compañías estén preocupadas de eso y está, yo creo, empezando a las universidades a darse cuenta que tienen que participar de ese proceso de una manera distinta a la actual. Nosotros hemos promocionado, yo estoy en Haptech, presido esta corporación que se llama Haptech, y estamos impulsando para que se modifique los criterios que tiene el sistema de acreditación universitaria para que se abra el esquema y no solamente sea por número de papers lo que califica a los académicos. Hay otra forma de calificarlo para que hayan otras carreras posibles para quienes son investigadores, por ejemplo, aquellos que quieren dedicar su esfuerzo a hacer investigaciones que tengan impacto económico. Álvaro, esta ley de I+D tiene una vigencia que se acaba en el tiempo y se tiene que renovar ahora luego. Y por otro lado, hay un proyecto de ley que es la famosa FIDE, nuestra agencia de financiamiento para la investigación, y tiene un enfoque un poco distinto, ¿no? Uno busca generar, en el fondo, incentivos para la investigación, mientras que otro es financiamiento un poco más dirigido. ¿Son compatibles? Yo creo que hay que buscar forma de compatibilizarlo porque lo peor es casarse con una sola estrategia. O sea, yo soy de los que cree que en esta temática, si la persistencia, la perseverancia y la no claudicación en una línea, pero con flexibilidad para ir acomodando aquello que no está funcionando y ser capaz de tener la autocrítica para corregir, pero es fundamental. O sea, esta idea de que me fui por este camino y a los 2-3 años no ha estado funcionando bien, entonces me cambio para acá, y entonces este tampoco, y me cambio para allá. Entonces ninguno de los 3 caminos funciona bien y no se ha logrado nada y han pasado 10 años. En cambio, si se
pasan 10 años, pero con un esfuerzo más sistemático, con una visión más permanente, con ajustes, creo que se logran, y esa es un poco la demostración. El Startup Chile que empezó, o sea, el sistema Startup en Chile comenzó, o de apoyo a las startups, empezó al principio de los 2000, pasó muy poco, después vino Startup Chile, en el año 2010, que produjo un gran impacto comunicacional, más que real, pero muy importante. Y ahora, casi 20 o casi 25 años después de eso, uno podría decir que hay un sistema de innovación rural. Es mucho tiempo, eso es posible que haya sido mucho tiempo. Pero peor es que no hubiéramos hecho nada, que hubiéramos estado zigzagueando sin lograr avance. Ahora, si alguien me dice, ¿había otra estrategia mejor? Bueno, a lo mejor la hubo, pero nadie se le ocurrió presentarla y no la hizo. ¿Eh? Pero creo que claudicar, o sea, zigzaguear demasiado no es bueno. Oye, pasando a otro tema, Álvaro, no podemos dejar de pasar la oportunidad de conversar un poco sobre lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Está bien revuelto todo, sobre todo desde que asumió Trump la presidencia de Estados Unidos, y vemos como ciertas ideas que ya estaban como bien asentadas en el mundo occidental, hoy día empiezan a resquebrajarse de alguna manera con estas nuevas formas de gobernar, con estos autoritarismos también con el surgimiento de esta como derecha libertaria versus esta derecha liberal. ¿Cómo estás viendo tú estas diferencias? ¿Cómo estás viendo también las democracias liberales hoy día? ¿Estamos en crisis? ¿Están en crisis las democracias liberales? O sea, las democracias, no sé si están bueno, podrían decir que uno que está en crisis, al menos están siendo cuestionadas las democracias liberales por su dificultad para hacer el delivery que los ciudadanos, digamos, desean. Y posiblemente como resultado de la dificultad que tienen las democracias liberales de entregar lo que las personas quieren, es que los autoritarismos se transforman en se hacen más atractivos en algunas partes, especialmente cuando se producen problemas difíciles de resolver por las democracias. Uno de los temas más importantes hoy día es el de la inmigración. La inmigración ha cambiado la política mundial de manera radical, ha impactado en Estados Unidos, ha impactado en Alemania, ha impactado en todas partes. Y entonces cuando los autoritarismos se transforman en más importantes, entonces se produce el efecto indeseado, o a lo mejor deseado por quienes son los autoritarios, de manejar el mundo como si fuesen sus feudos, o sea, con áreas de influencia. O sea, no es casualidad que Trump haya recorrido a la historia del presidente McKinsey para referirse a cómo está mirando Estados Unidos por delante en los tiempos en que las políticas de los países eran más bien imperialistas, o sea, y las zonas de influencia eran muy importantes. Entonces, Zelensky, a pesar de haber sido elegido democráticamente, pasa a ser un peón del área de influencia de Putin, y entonces él prefiere verlo así, y supongo que Trump tendrá alguna idea de cómo negociar con Putin, sacar alguna ventaja de esta paz que teóricamente podría lograr impulsar. En fin, entonces el mundo está efectivamente cambiando radicalmente, y las democracias van a tener que estudiar de qué manera pueden ser más efectivas. Cómo se logran que los sistemas electorales representen mejor y no se disgreguen, como pasa, por ejemplo, en Chile, que el exceso de dispersión hace muy difícil la gobernabilidad. Las democracias, para que funcionen, necesitan tener gobernabilidad. Las gobernabilidades no se obtienen con dispersiones electorales. Europa está lleno de dispersiones electorales. Mira lo que pasa en Alemania, las dificultades. O sea, entonces yo creo que hay un momento de repensar muy bien esto, porque por otro lado, el camino de las autocracias tiene muchos problemas. O sea, por ejemplo, acabamos de ver que Xi Jinping tuvo que hacer un cambio de táctica y volver a conversar con los emprendedores estrella de China y decirles que tienen que empujar porque los problemas económicos que están teniendo requieren de emprendedores innovadores que habían sido, digamos, le habían cortado las alas. ¿Por qué? Porque él quería que la cosa funcionara de una sola manera, que los jóvenes no estuvieran viendo todo el tiempo sus celulares y preocupados del TikTok o el equivalente en China. Entonces, si tú quieres conducir la sociedad desde arriba, ahogas la innovación y el progreso se disminuye. Entonces, la interesante de las sociedades abiertas y democráticas es esa capacidad para innovar, modificar y crear nuevas cosas, pero tiene la contrapartida de que se hace más difícil su gobernabilidad. Ese balance es el que yo creo que está siendo puesto a prueba hoy día en el mundo. Bueno, muchas gracias, Álvaro Fischer, muy interesante.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.